Bien, vamos a iniciar un nuevo tema de lo que son los famosos getters y setters aquí en la cadena de prototipos. Bien, como ya sabemos, las data properties son las que tienen un nombre de propiedad y un valor ordinario. Esos son los que son las data property. Entonces, ¿qué son las accessor properties? Propiedades de acceso. Son aquellas que no tienen un único valor, sino que tienen uno o dos métodos de acceso, un getter y un setter. Cuando un programa consulta el valor de una propiedad accesoria, una accessor property, JavaScript invoca el método getter sin pasar argumentos. Es decir, cuando tú consultas una propiedad accesora, pues JavaScript invoca el método getter que vamos a ver ahorita sin pasar argumentos. El valor de retorno de este método getter se convierte en el valor de la expresión de acceso a la propiedad. Por otro lado, cuando un programa setea el valor de una propiedad accesora, JavaScript invoca el método setter, pasando el valor de la parte derecha de la asignación. Este método es responsable de setear, en cierto sentido, el valor de la propiedad. El valor de retorno del método setter se ignora. Por ejemplo, si tú vienes de un lenguaje de programación tradicional, pues tú ya deberías de saber qué son los getters y los setters. Ya deberías de saberlos sí o sí. Si una propiedad tiene tanto un método getter como setter, es una propiedad de lectura-escritura, porque getter es para consultar y setter se invoca cuando se quiere hacer una asignación, cuando se quiere setear un valor. Acuérdate que setear es, por ejemplo, un valor a la izquierda y a la derecha del igual, otro valor para asignar. Si tienes un método getter, se dice pues que es una propiedad de solo lectura. Y si tiene un método setter, es una propiedad de solo escritura. Algo que no es posible con las propiedades de datos, que ya vamos a ver más adelante. Ya veis que las propiedades de datos pues no tienen getters ni setters. Entonces con getters y setters, como tú ya sabes, pues puedes lograr cierta encapsulación del código. Y entonces pues si solo tiene un método setter, es una propiedad de solo lectura. Y los intentos de leerla, solo escritura, y los intentos de leerla siempre se evalúan como undefined. Entonces, si una propiedad tiene solamente un setter, es una propiedad de solo escritura. No puedes leerla porque se va a evaluar como undefined. Si es un método getter, pues es una propiedad de solo escritura. No puedes setear ningún valor. Entonces, una accessor property, una propiedad accesora, no hace referencia al método getter en sí, sino ambas, al get y al set. Esto es algo que muchos se confunden. Muchos piensan que cuando dicen propiedad accesora, pues la gente se va con la finta y piensa que simplemente hace referencia al getter en sí porque es para consultar. Pero no, cuando tú te dicen que una accessor property no hace referencia al getter en sí solamente, sino ambas, al get y al set. Las propiedades accesoras pueden definirse como una extensión de la sintaxis literal del objeto. Acuérdate que nosotros ya vimos lo que son los object literals. A diferencia de las otras extensiones de ES6 que hemos visto aquí, los getters y setters se introdujeron en la versión ES5 de JavaScript. Vamos a ver unos ejemplillos. Vamos a ponerle aquí. Fíjate que ya quité todo el código además para no tener mucho código. Vamos a poner mi objeto y vamos a hacer un object literal. Vamos a ponerle en este caso, vamos a ponerle propiedad. Y en este caso vamos a ponerle un WebTD. Esto pues es una propiedad de datos, porque tiene un nombre y un valor. Esto es una propiedad de datos, una data property. Entonces vamos a ponerle por aquí una data property, una propiedad de datos común, de las que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a definir aquí en el object literal, vamos a definir en este caso un get y un set. Para eso se antepone la palabra clave get y en este caso pues vamos a ponerle, vamos a ponerle accesora. Vamos a acceder a propiedad, porque fíjate cómo aquí se llama propiedad. Entonces vamos a ponerle aquí esto, no recibe argumentos. ¿Y qué vamos a retornar en este caso? Pues vamos a retornar
this punto propiedad. Obviamente acuérdate que en un object literal this hace referencia al dónde está guardado este método, dónde está a quién pertenece este método accesor a propiedad. Pues a mi objeto. Entonces aquí this en este caso hace referencia a mi objeto, pero acuérdate que el contexto this pues puede cambiarse conforme a los contextos de invocación, pero aquí en este caso por defecto this hace referencia a mi objeto. Entonces pues fíjate cómo estamos poniendo get y le estamos poniendo un nombre, no recibe argumentos, esto es muy importante que lo consideres, y en este caso pues puedes ponerle cualquier nombre, vamos a ponerle accesora y seguido del nombre de la propiedad, accesora propiedad, y simplemente va a tener un return. ¿Qué va a retornar? Pues el valor de esa propiedad. Acuérdate, como yo te digo, pues tú ya debías de saber programación orientada a objetos, al menos en otros lenguajes de programación. Entonces vamos a ponerle aquí un comentario que diga una accessor property definida como funciones. Entonces aquí tenemos el get. Vamos a poner ahora el set. Vamos a ponerle accessora. En este caso propiedad igual. Y recibe un único argumento. Ese argumento que recibe es el que le vas a inyectar o le vas a setear a la propiedad. Vamos a ponerle en este caso propiedad. Pero pues tú le puedes poner el parámetro como tú quieras. Entonces pues fíjate, set. Todo esto muy bien, pero ponemos una coma. Porque acuérdate que es un object literal. Entonces fíjate cómo le anteponemos la palabra clave set, el nombre del método, y recibe un único argumento, que ese argumento es el que se va a inyectar a la propiedad. Entonces esto no va a retornar nada, simplemente va a poner this propiedad, porque estamos haciendo accessor property para la propiedad, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.